El duque regresa a casa, capítulo 3 de Bárbara Cartland. El salón plateado, que el primer duque había restaurado, se encontraba cubierto con lienzos blancos, y lo mismo sucedía con los muebles del comedor rojo, los del salón de lectura, el salón de la duquesa, la galería de retratos y otros salones más pequeños. Mantenía en uso el gran comedor porque la alacena se encontraba al lado y la cocina no quedaba tan lejos como de los otros salones. Algunas veces, cuando se sentaba sola a la gran mesa, que podía acomodar con facilidad a 30 personas, se la imaginaba llena de hermosas mujeres, con elaborados vestidos, y caballeros que lucían vistosas condecoraciones sobre los trajes de etiqueta. Se imaginaba a sí misma, tomando parte en una ingeniosa y vivaz conversación, y otras veces aparecía un hombre trigueño y apuesto en sus fantasías, y cuando sus ojos se encontraban, no podía desviar la mirada. Cuando terminaba el único plato en que consistía su comida, lo llevaba a la cocina y se lo entregaba a la señora Bird para que lo lavara. Este método era más fácil que tener que esperar a que el viejo Bird se desplazara lentamente alrededor de la mesa, tomándose tanto tiempo en llevarle una cuchara que se le había olvidado que se le enfriaba la comida. «Estoy segura de que tienes muchas cosas que hacer, Bird», le decía. «Así que hoy me serviré yo misma». Esto sucedía día tras día y era solo una formalidad para salvar el orgullo del viejo sirviente, quien siempre respondía: «Milady es muy bondadosa. Tengo que limpiar la plata». Y si no era la plata, la cual había permanecido en la caja de seguridad año tras año, replicaba que tenía que ir al sótano. Como quedaba muy poco vino y ella solo tomaba agua, y Lina esperaba que, cuando el duque llegara, Bird recordara qué barricas contenían el clarete y cuáles el vino blanco, si es que quedaba algo. Después de las semanas que siguieron a la muerte de su padre, cuando esperaba al duque todos los días, empezó a pensar que él, como las joyas del Nizam, era un mito y que nunca aparecería. Y Lina se afanaba trabajando en la abadía sin ver a nadie excepto a los viejos sirvientes y, ocasionalmente, al señor Wicker. Los pocos vecinos que tenían no habían ido a visitarla porque estaba de luto, y si alguna vez habían tratado de mostrarse amigables en vida de su padre, él se había rehusado a recibirlos, o los había tratado con descortesía. «Veo tanta gente», le decía riendo Lina al señor Wicker, como si viviera en una isla desierta. Pero, a su modo, Lina se sentía mucho más feliz que cuando escuchaba los gritos e imprecaciones de su padre, y corría arriba y abajo desde que amanecía hasta que él se dormía por la noche. El valet del duque, que lo había servido durante 40 años, tan pronto como terminó el funeral, le informó que deseaba retirarse, y que había hecho arreglos para vivir con su hermano, quien tenía un pequeño negocio en la aldea vecina. «Podré trabajar cuando quiera, milady», le había dicho a Lina, «y el resto del tiempo me sentaré con los pies hacia arriba». «Eso es lo que quiero que hagas, Watkins», había respondido ella. «Te has portado maravillosamente. Nunca hubiera podido atender a papá sin tu ayuda. Te extrañaré mucho». «Y yo también le extrañaré, milady. Solo quisiera poder recompensarte por tus bondades y por todo lo que has hecho durante todos estos años. Pero, como bien sabes, no dispongo de dinero en estos momentos. Si alguna vez encuentro las joyas del Nizam, te prometo que tú serás la primera persona en beneficiarte». «Milady es muy bondadosa», había replicado Watkins, «pero estaré bien, mi hermano cuidará de mí. Siento que papá no te hubiera dejado nada en su testamento, pero no se preocupe», la había interrumpido Watkins. «Cuando las cosas se arreglen, o cuando encuentre las joyas, lo cual dudo mucho, me gustaría tener noticias suyas y recordar los viejos tiempos. Te prometo que lo haré». Cuando le dijo adiós y lo observó alejarse en la carreta, un viejo hombrecito que llevaba un destartalado baúl como única posesión en este mundo, asomaron lágrimas a los ojos de Lina. «¿Cómo pudo papá haberse olvidado de él?», se preguntó. Estaba decidida, aunque fuera lo último que hiciera, a sacarle algún dinero al nuevo duque para Watkins y para los Bird. Ellos habían servido en la abadía durante tantos años como Watkins, mucho antes que Lina naciera, y Bird había empezado a trabajar como ayudante de cocina y después ascendido a lacayo,
para terminar como mayordomo. Este es también su hogar, se dijo Elina, y sabía que si el nuevo duque los despedía, perderían todo lo que les era familiar y querido. Los cuartos, que ocupaban junto a la cocina, contenían los pocos objetos personales que habían acumulado a través de los años. Allí se encontraba el primer regalo que Elina le había obsequiado a la señora Bird cuando tenía 4 años, y un dibujo de la mansión con 2 figuras enfrente, que se suponía que eran el señor Bird y su esposa. También se guardaba una bolsa que Elina había tejido afanosamente, cosiéndole con dificultad un botón para que cerrara. Igualmente se encontraban allí el arco y la flecha que le había hecho a David y que él después había descartado por una escopeta. Bird también había conservado el primer palo de cricket de David y la pelota que había roto los cristales del invernadero, por cuya travesura había sido severamente castigado. Había docenas de pequeñas cosas que la hacían considerar a los Bird como parte de la familia. De noche, Elina permanecía despierta preguntándose cómo podía explicarle al duque lo que los Bird representaban para la familia Bury. Sería más fácil pedirle dinero, pensó, si él cree que soy ajena a la familia y que, por lo tanto, no trato de obtener ningún beneficio personal. Pero la sola idea la llenaba de temor, y al pasar los días y las semanas sin noticias del duque, empezó a sentir resentimiento contra él, al igual que su padre. Al terminar de remendar el forro, reparó en que el adorno del borde de la cortina necesitaba también unas puntadas. Miró el reloj que se encontraba sobre la chimenea. Pensó que todavía tenía tiempo de reparar la cortina, y en aquel momento se abrió la puerta. Se imaginó que sería Bird quien vendría a informarle que ya era la 1 de la tarde, pero, para su sorpresa, un hombre entró en la habitación y miró a su alrededor hasta que la vio sentada en el suelo, observándolo. Elina no sabía si lo había visto antes y estaba a punto de preguntarle qué deseaba, cuando, en tono autoritario y a la vez irritado, el hombre preguntó: «¿En dónde están los sirvientes? No parece haber nadie, ni siquiera en la cocina». «Debe haber alguien allí», replicó Elina. «¿Qué es lo que desea?» «¿Por qué no están los lacayos en el vestíbulo?», demandó el recién llegado en el mismo tono cortante y casi agresivo. «¿Lacayos? Mi padre me dijo que siempre habían varios de guardia». Elina adivinó, de pronto, que este debía ser el nuevo duque, y por unos instantes no pudo creerlo. Su aspecto no era el que ella esperaba, pues creía que, por ser su pariente, debía tener algún parecido con David o con su padre. Él era más alto y de hombros más anchos, y su apuesto rostro no guardaba ningún parecido con los otros miembros de la familia. Su cabello era oscuro y sus cejas, tal vez porque se encontraba disgustado, parecían juntarse sobre su frente. Su presencia exhalaba un aire vívido y activo, completamente nuevo para ella. Pero su ropa, que llevaba con aire casual, no era la de un noble caballero. Un solo vistazo la convenció de que el duque no era un hombre rico. Como su pregunta había quedado sin respuesta, ella contestó después de esa pausa: «No ha habido lacayos en el vestíbulo desde hace casi 10 años». «¿Por qué no?» «Porque no ha habido dinero para pagarlos». El nuevo duque frunció el ceño, lo cual le daba un aspecto aún más feroz. Elina se puso de pie lentamente, tratando de decidir qué debía decir o hacer. Como estaba segura, por la forma como se había dirigido a ella, que la había tomado por la sirvienta que parecía ser, se quitó el delantal y el pañuelo de muselina con que se cubría el cabello. «¿Quién es usted?». Cuando el nuevo duque hizo esta pregunta, ella ya había tenido tiempo de decidir cómo debía comportarse. «Creo que usted debe ser el nuevo duque. Bienvenido a la abadía Terbury, su señoría». Le hizo una pequeña reverencia y añadió antes de que él pudiera decir nada: «Me llamo Jane Ashley y, por el momento, soy el ama de llaves». «Y además de sus obligaciones», preguntó el duque, «¿también remienda las cortinas?». «No hay nadie más para hacerlo, su señoría». Él la miró con fijeza, como si sospechara que no le estaba diciendo la verdad, y después añadió: «Ya que estoy aquí, creo que lo más indicado es que vea al administrador o a la persona encargada de la propiedad. Le suplico que lo haga venir a mi presencia». Elina contuvo una sonrisa al contestar: «Por supuesto, su señoría,
pero tal vez querrá primero tomar alguna bebida refrescante, y me imagino que se quedará a almorzar. Naturalmente, replicó el duque, como si considerara aquella pregunta una impertinencia. Entonces creo que será mejor que informe primero a la cocinera de las intenciones de su señoría, aunque me temo que la comida será muy frugal. Sin esperar la respuesta del duque, Elina salió de la habitación cerrando la puerta detrás de ella. Cuando se vio sola, corrió lo más rápido que pudo hacia la cocina. No había señales del señor Bird ni de su esposa, por lo que supuso que, como el duque había encontrado hacia la cocina, estarían en sus habitaciones, descansando antes de emprender la tarea de cocinar un huevo o lo que hubiera para el almuerzo. Irrumpió en la habitación, diciendo: «Su señoría ha llegado y espera que le sirvan el almuerzo. Oh, señora Bird, ¿qué podremos darle de comer?». La señora Bird se levantó de su sillón con dificultad. «El nuevo duque, milady. Quiero decir, señorita. Bueno, más vale tarde que nunca. Eso es lo que yo siempre digo». «Debería haber estado en el vestíbulo», exclamó el viejo Bird, levantándose con dificultad de la silla junto a la mesa, donde había estado limpiando varias cucharitas de plata. «¿Y cómo podía saber que llegaría hoy después de haberlo esperado tanto tiempo?», preguntó Elina. «¿Y a qué no saben qué preguntó su señoría? Quería saber por qué no estaban los lacayos en la entrada». Lanzó una carcajada porque le pareció una pregunta divertida, pero los Bird la miraron preocupados, y ella comprendió que estaban tan temerosos como ella del nuevo duque. «¿Tiene huevos, señora Bird?», preguntó Elina. «Hay 3, señorita», contestó la señora Bird. «Estaba guardando uno para su cena. Haga una tortilla y espero que encuentre un pedazo de queso, o tal vez podría hacer algún pudín». Sin esperar que la señora Bird comentara que eso era imposible, se dirigió a Bird para pedirle: «Baje al sótano lo más rápido que pueda y traiga una botella de clarete y otra de Jerez o de Madeira, y también puede haber una botella de Oporto». «Lo dudo, mis señorita», respondió Bird moviendo la cabeza. Cuando Elina salió, se dirigió con cansado paso hacia la despensa, donde se encontraba la llave del sótano colgada de una tabla forrada de gamuza. Anticipando la llegada del duque, Elina se había mudado de la pomposa habitación cercana a la de su padre, donde había dormido todo el tiempo que él estuvo enfermo, a un dormitorio en el otro extremo de la mansión. Era la habitación donde había dormido durante muchos años, después de abandonar la sección de los niños, y se sentía allí mejor y más protegida que en ningún otro sitio de la casa. Había reunido en 3 cuartos todas sus pertenencias, las cuales estaba decidida a llevarse consigo si tenía que dejar la abadía. Allí se encontraba el escritorio de su madre, un secretaire francés con finas incrustaciones, que ella había traído consigo al contraer matrimonio. Había cuadros y retratos de su madre, pintados o dibujados, cuando ella acababa de casarse, y un dibujo de su padre, que había pintado el mismo artista que hizo el retrato grande del comedor. Pero lo que más atesoraba era un retrato de David en uniforme, apuesto y atractivo. Sonreía con tanta naturalidad que ella casi pensaba que podía hablarle. Ninguno de estos objetos era particularmente valioso, pero cada uno de ellos tenía un significado especial. Eran sus propios tesoros y no permitiría que nadie se los arrebatara. Al entrar en el dormitorio, tiró el delantal y el pañuelo de muselina con que se había cubierto la cabeza y corrió a mirarse al espejo. Se horrorizó al ver lo despeinada que estaba y recordó que, antes de la llegada del duque, había planeado cepillárselo hacia atrás para adoptar un aspecto intelectual y parecer de más edad. Si de verdad fuera una ama de llaves, debería tener por lo menos 30 años, pensó, y trató de que su apariencia fuera la de una persona de más edad. Los rubios rizos caían en desorden alrededor de su rostro y colgaban sueltos a su espalda. Pensó que había sido muy descuidada porque el duque había tardado tanto en aparecer. Se cepilló el cabello hacia atrás y se lo recogió en un apretado nudo sobre la nuca, peinándose con tanta rapidez que varias veces se lastimó con las horquillas. Cuando terminó, tomó del armario un vestido que había arreglado para la ocasión. Era de crepe verde y había pertenecido a su madre. Originalmente tenía una falda muy amplia, pero como ya estaba pasada de moda,
La había recogido en la parte de atrás para darle la apariencia de un polizón, dejando el frente recto, lo cual confería al vestido un aspecto más severo. El cuello era alto y ella le había añadido un adorno de muselina y unos pequeños puños del mismo material. Al ponérselo, se sintió satisfecha porque parecía mayor, pero no se percató de que el color del vestido hacía resaltar la blancura de su piel y de que el oro de sus cabellos brindaba tonalidades doradas a sus ojos, como el fondo de un claro arroyuelo bajo los rayos del sol. Mientras se abotonaba los puños sobre las delgadas muñecas, se dijo que ahora tenía el aspecto de una ama de llaves, o tal vez de una bibliotecaria. Mirándose por última vez al espejo, bajó corriendo por la escalera, esperando que Bird ya hubiera traído el jerez del sótano. Lo encontró junto a la alacena, luchando por abrir la empolvada botella. Cuando salió al corcho, Ilina colocó una copa de vino sobre una pequeña bandeja de plata y buscó en el armario una licorera para que Bird pudiera pasear el jerez. «Tengo que cambiarme, señorita», dijo él después de llenar y tapar la licorera. «Sí, por supuesto, con vino y lina. Yo llevaré el jerez a su señoría. Cámbiese y después ponga la mesa para una persona». «¿No va a comer con su señoría?» «Por supuesto que no», replicó Ilina. «No se olvide, Bird, que yo soy solo el ama de llaves, y usted sabe que ella nunca comía en la misma mesa que mi abuelo». «Es cierto, señorita. Vendré a ayudar a la señora Bird en la cocina». «Pero que no se entere el duque que yo estoy allí». «Eso no está bien. No está nada bien, mi lady». «Señorita», exclamó Ilina frenética, «prométame que no se le olvidará que soy la señorita Ashley». Tomó la bandeja de plata y salió de la despensa para cruzar el vestíbulo. Aunque no podía correr con el jerez en las manos, respiraba con dificultad y su corazón latía con violencia cuando llegó a la puerta del estudio. Al entrar vio, sorprendida, que el duque estaba sentado ante el escritorio de su padre y que registraba los cajones. Tenía frente a sí varias hojas de papel sobre el secante adornado en oro, con el escudo de armas de los Tetbury, y después de experimentar unos instantes de resentimiento ante lo que él estaba haciendo, Ilina recordó que, como el nuevo duque, tenía derecho de hacer lo que quisiera. «Siento haberme demorado tanto, su señoría», se disculpó, pero el mayordomo tuvo que ir a buscar el jerez al sótano, y ahora está preparando su almuerzo. Colocó la bandeja sobre el escritorio y añadió: «Como su señoría no nos avisó su llegada, comprenderá que el almuerzo no será muy sustancioso, pero trataré de arreglar que la cena sea mejor». Había hablado sin meditarlo y el duque preguntó: «¿Usted arreglará? Debo entender, señorita Ashley, que usted está encargada de la casa». «Cuando el duque murió», replicó Ilina, «no había nadie que pudiera hacerse cargo, ni dentro ni fuera de la casa. Así que el señor Wicker, el abogado del duque, me pidió que administrara la propiedad hasta la llegada de su señoría». El duque la miró con fijeza. «Debo entender», preguntó con desdén, «que no hay suficiente dinero para cubrir los gastos de la casa y de las tierras». «Estoy segura de que su señoría deseará hablar con el señor Wicker lo más pronto posible. Pero mientras tanto, me imagino que usted puede contestar mi pregunta». «La respuesta es», dijo Ilina lentamente, «que, cuando el último duque murió, se encontraba en bancarrota». Como le disgustaba la forma en que se expresaba el duque, había deseado sorprenderlo y lo consiguió. Él la miró como si no pudiera creer que le estuviera diciendo la verdad, y después de un momento exclamó: «No es posible. Siempre me había imaginado, por lo que me contaba mi padre, que la casa se llevaba con gran lujo y que el último duque vivía como correspondía a su rango. Eso fue cierto hasta los últimos 10 años de su vida». «¿Cómo puede saberlo?», preguntó el duque sorpresivamente. «Usted no podía trabajar aquí entonces». Y Lina pensó con rapidez y contestó: «Pero me encontraba aquí, su señoría. Mi padre estaba al servicio del duque, y yo he vivido en esta propiedad desde que era niña». «Entonces supongo que podrá contestar mis preguntas. ¿Tiene alguna idea de a dónde ha ido a parar el dinero que debería utilizarse para mantener la casa y las tierras?» «Mi padre siempre decía», contestó Ilina, «que se debió a malas inversiones y a gastos extravagantes por parte del tercer duque». «Entonces, ¿qué me ha quedado a mí?», preguntó el duque con brusquedad. Ilina sintió que le hervía la sangre al escuchar el tono casi desdeñoso
en que se expresaba el duque y, al mirarlo, pensó que le disgustaba aquel hombre que había llegado sin consideración alguna por los sentimientos ajenos. Además, estaba valorando lo que había heredado solo en términos financieros, sin ninguna consideración a su nuevo rango. La respuesta a su pregunta, su señoría, repuso Oilina con voz calmada, es que ha heredado una de las más hermosas mansiones históricas de Inglaterra y unas tierras que han pertenecido a sus antepasados desde los tiempos de la reina Isabel, en otras palabras, por más de 300 años. Presintió que al duque le había sorprendido su respuesta y él, en un tono de voz evidentemente sarcástico, respondió: «Gracias, señorita Ashley, por expresarlo con tanta claridad. Me doy perfecta cuenta de la actitud que usted espera de mí». Y Lina no respondió y él prosiguió: «Al mismo tiempo, creo que comprenderá mi sorpresa al encontrarme, en vez de una casa bien manejada, trabajando como una máquina bien aceitada, un lugar que a todas luces requiere de una fuerte suma para reparaciones, y me imagino que las tierras estarán en iguales condiciones, a menos que las granjas se encuentren en manos más competentes. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.